La historia de Juan te va a interesar por dos motivos. En principio, por su aventura física. Si no me equivoco, yo te diría que es casi un récord. Ya la vas a conocer. Y por otro lado, por el momento de su vida en el que decidió hacer estos cambios muy importantes. Este es de esos videos, yo le llamaría motivacionales, de los que vas a mirar y te van a llenar de energía. Vas a querer salir a hacer algo distinto, o a lo sumo vas a tomar coraje y te animarás a hacer los cambios que estás precisando hacer en tu vida. Siempre digo que está buenísimo escuchar hablar a gente positiva. Espero que lo disfrutes. Bienvenido, Juan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Encantado de tenerte aquí. Bueno, es mutuo. Bueno, me alegro mucho que así sea. Hemos tenido una charla previa fuera de micrófonos y realmente tenía muchas ganas de preguntarte muchas cosas que sé que a la gente le va a interesar mucho. A ver, en principio vamos a ubicar a los que están escuchando o viendo esto. Vos tenés 62 años. Eh, ¿Qué se te cruzó por la cabeza para, a esta altura de tu vida, hacer primero un viaje de 1000 kilómetros en bicicleta, después otro de 3000 kilómetros y pico, 55 como vos me dijiste, 3055 y otro de 6700? 790. Te fuiste hasta primero a Mar del Plata, después te fuiste a Chile y ahora después hiciste Ushuaia, ida y vuelta. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien con esta edad como para asumir semejante aventura? La verdad que no sé. Pero lo único que sé es que soy muy porfiado y me gustan los desafíos. Eh, Eso me motiva a mí. Por tener siempre un objetivo para poder eso llevarlo a cabo, y eso me ayuda, en este caso el ciclismo, a entrenar. Porque yo sé que si no tendría objetivo, no funcionaría, no tendría ganas de entrenar, más allá de la disciplina que tengo. Eso me generó más disciplina todavía al tener el objetivo. Eh, yo le doy, pienso en mi cabeza 4 escalones de, de niveles. Para mí primero está el más bajo, el escalón de la gente que desea cosas, como la gran mayoría, que desea algo. Después está el segundo escalón, esto es pensamiento mío, el que ese deseo lo transforma en un objetivo, pero queda ahí, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y pasan los años y nada. En un tercer escalón tengo al que después del objetivo, o sea, tiene el deseo, el objetivo, y entrena para eso, pero nunca queda ahí. Y el cuarto, y ahí donde me considero que estoy, que es el que tiene el deseo, lo forma en objetivo, trabaja para eso y lo hace. Esos son para mí los 4 escalones en que se dividiría la forma de actuar. Yo pienso en esto o en otra cosa, en cualquier cosa puede ser. Sí, para ubicar un poco a la gente, porque arrancamos así muy, muy, muy de lleno. Vos tenés una historia eras profe de tenis, Soy, sí, sí. sos todavía. Sí, sí, sí. No me retiré me retiré de dar clase, pero profesor. Bien. Y en algún momento, bueno, como vos dijiste, te retiraste y de golpe te transformaste en ciclista y vos me dijiste que no venía de un palo del ciclismo. Un día agarraste la bicicleta de tu señora y ¿cómo empezó todo esto? Bueno, yo mientras tenía la escuela de tenis, a la vez, como me gustan mucho las manualidades, empecé a hacer trofeos Ajá. para los torneos que yo hacía. Bueno, de a poquito los profesores amigos me fueron pidiendo para sus torneos, y bueno, ya la mitad del tiempo la dedicaba a dar clases y a hacer premios Ajá. artesanales. Y bueno, llegó un momento que decidí, ya medio cansado de dar clases durante más de 35 años. A eso iba, digo, ¿qué te lleva Sí, a dejar? Porque dejaste a una edad jubilatoria un poco sí, temprano, digamos. sí. Sería muy fácil para mí echar culpas. Eso es lo más común que hace la gente. Pero no, yo al principio eché culpas. No, yo dejé porque no me gustaba cómo me miraban, no me gustaban cuánto me cobraban el alquiler. Ajá. Pero esa fue una parte. El tema hasta que yo estaba cansado. Eh,
después de tantos años. Ya había cumplido objetivos de sacar profesionales desde cero. Y bueno, eso sumado a que cada vez empezaba a tener más trabajo en lo que es hacer los trofeos. También hice juguete, hice muebles, de todo. Entonces decidí dejar. Y bueno, fue justo en la época de la pandemia. Dejé en marzo y en marzo, el 19 de marzo empezó la cuarentena. Ah, Y bueno, y así fue. Previamente a esto, como estaba cada vez más tiempo haciendo la manualidad de los trofeos, las cosas, sentía que me estaba quedando duro, porque siempre parado. Me costaba agacharme, claro, y me costaba agacharme, digo, no, esto no puede ser, porque siempre estando en actividad, no siempre, no haciendo yo el deporte tanto, porque dando clase, viste, uno se mueve menos. Eh, entonces dije, pucha, algo tengo que hacer. Entonces agarré y le pedí prestada la bicicleta a mi señora, la bicicleta de paseo, la más común que hay. Y bueno, empecé a dar vuelta en la circunvalación interna de Galvez. Y bueno, me gustó porque me sentía más liviano. Después le pedí la bicicleta a mi hijo, que era una mountain bike. Y ya empecé a salir. Me acuerdo cuando fui a Loma Alta, que está a 13 kilómetros de acá, yo pensaba que era ya un titán del ciclismo. Y bueno, y así fue de a poquito, metiéndole cada vez más kilómetros. corriendo. Exactamente. Nunca me gustó quedarme en el mismo lugar, entonces siempre fui evolucionando un poquito en eso. Y bueno, y aquí estoy después de eso, un montón de viajes. Básicamente, ¿para quién lo haces? Para mí. Para vos. Sí. Sí. No, no, o sea, normalmente uno lo hace por una motivación, como vos estás comentando, para desafiarse uno, a veces Sí. como para tener un logro. Te motiva más que nada una cuestión personal. Sí. A partir de ahí, hilvano distintas cosas que esto puede producir, como por ejemplo el caso de la travesía, ser ejemplo de mis hijos y de mis nietos, lo que me motiva mucho, ser inspirador a la gente para que se atreva a salir de la zona de confort y bueno, y tener el desafío. Y uno me preguntaba, ¿hiciste alguna promesa? Y yo decía, no, pero sí, me prometí a mí mismo hacerlo. Y bueno, y así lo hice. Contame, cuando habíamos charlado la vez pasada, cuando te fui a invitar para este podcast, me comentabas que porque para todo esto obviamente uno precisa un cierto apoyo familiar y demás, ¿no? ¿Qué le decía la gente a tu señora Oh. cada vez que salías en alguna de estas aventuras? Sí, bueno, te digo que normalmente siempre salgo a pedalear, pero bueno, por acá por la zona. De esta forma hago bastantes kilómetros igual. Pero decirle a tu señora voy hasta Ushuaia y vuelvo no es fácil, ¿no? No, pasa que es una genia. Es más que mi señora, mi esposa, es mi compañera de vida. Y es amiga, es muy gamba. Y me apoya completamente. Entiende la motivación que hay detrás de... Totalmente. Y si no, sería muy difícil esto. Inclusive esto demandó mucha compra de cosas, de elementos, de ropa, de cosas de bicicleta. Y siempre le preguntaba a ella, porque yo tenía dudas de seguir gastando. ¿Podés comprarlo? Lo primero que me decía. Y bueno, entonces yo me sentía muy cómodo. Y ya sé que lo hacía a la vez porque es un feedback de... eh, sabía que yo me sentía respaldado de esa forma. Después, bueno, después me entero, cuando ya volví, que muchas la volvieron loca del negocio. Ella atiende la dietética de mi hija. ¿Por qué me había dejado ir? Y bueno, ¿y por qué? Y ya nos había pasado cuando nuestros chicos se fueron a Europa a jugar al tenis, que ¿por qué lo dejaste ir tan chico? Y bueno, la gente te traslada sus miedos, más que nada. Bueno, eso te iba a decir. Yo creo que en realidad están hablando de lo que sienten ellos, de lo que ellos hubieran hecho, Que no hubieran hecho. de lo que no hubieran hecho y quizá a lo mejor justamente de lo que les limita. Sí. Porque a lo mejor hubieran querido hacer lo que hiciste vos. Y vos los ponés en un plano donde le estás demostrando que se puede hacer y ellos que quisieran hacer un cambio a lo mejor No se pueden animan. hacer. Sí, es así. Esto dicho de una forma amable, en realidad no Sí. lo estamos hablando peyorativamente de nadie, pero creo que es una sensación, una
un sentimiento muy humano, esto de decir, che, ¿cómo lo dejaste? Sí. ¿Cómo hiciste a esta altura, a esta edad, que largaste a esto? Es que el gran porcentaje de la gente piensa así. Y no los culpo. A lo ¿No? mejor el raro somos los que hacemos estas cosas. Pero bueno, nada, hay que encarar y darte. Cuando vos decidiste hacer cada una de estas patriadas que te mandaste, fuiste de menor a mayor, ¿no? Porque me comentábamos recién fuera del aire que me arrancaste primero con un viaje de ida a Mar del Plata, que eran 1000 kilómetros, luego siguió el de Chile, que eran 3055, y ahora termina de ser hace poquito el de Ushuaia, que el doble, más del doble. Obviamente para llegar a eso uno no llega con 3 semanas de bicicleteo por los alrededores, digamos. No, ¿Qué preparación? Porque seguramente, a ver, esto puede que esté motivando a muchos a decir, che, ¿por qué no? Él tiene 62 años, yo tengo 40, 40 y pico, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O tengo la misma edad o más todavía. Y evidentemente eso es una muestra de que se puede. ¿Y qué preparación hubo previo a largarse? Porque no fue salir así sin plan. no, por supuesto. El gran problema no es problema en definitiva. Eh, el mayor impedimento que uno empieza a tener cuando empieza a salir a pedalear, a andar en bicicleta, Sí. es el asiento. Ajá, Y que tenés razón. los isquiones Tenés razón. se complica. La cola se empieza a Sí, doler no, todo, no, la cintura, todo, pero bueno. Yo entreno 2 veces por semana, no entreno mucho tampoco. ajá. Lo que sí, cuando entreno hago varios kilómetros, hago 150, 200. Eh, y bueno, eso con los años me fue endureciendo un poco todo, ¿no? Claro, A todo esto, mirá dónde fuiste a sacar callo, ¿no? sí, sí. A todo esto yo empecé a los 57 años a pedalear de a poquito, lo que Sí, sí. comenté antes. Y bueno, sí, llegó una preparación, porque largarse a hacer tantos kilómetros sin preparación previa es tirarse una pileta sin agua. Claro. Eh, Concretamente, al último, de que eran muchos kilómetros, yo lo decidí hacer en febrero. En febrero decidí eh, irme a Ushuaia. Y bueno, lo que hice fue un poco de preparación, un poco, 2 días por semana de preparación física en mi casa, todo previamente medianamente estudiado y mirando mucho, Ajá. estudiando bastante lo que hay que hacer, trabajo de piernas, de brazos y más allá de la bicicleta. Pero no es que vivía entrenando, porque aparte uno tiene que trabajar y tiene el cansancio y el agotamiento del trabajo. Eh, pero eso me dio una resistencia física y Pero mental. no solamente una cuestión de resistencia física, ahí hay que tener también un plan de que cómo te vas a manejar todo ese tiempo. ¿En qué tiempo lo hiciste? En total fueron El último, ¿no? 59 días, 59 días. pero de los cuales en 48 días de pedaleo. Tuve que parar 11 días por el tema del viento. El Que esa era mi incertidumbre antes de decidir ir a Ushuaia. Entonces en 48 días hice 6.790 kilómetros. Claro, porque hay que estar consciente de con qué clima te vas a enfrentar, qué vas a hacer, o sea, dónde vas a parar, claro. ¿Cómo ves eso? ¿Que vos te ha tocado estar en medio de la nada en algún momento? ¿O tratabas de programarlo para caer en algún lugar Claro, para que no te caiga un rayo encima? seguro. Bueno, cuando fui a Chile casi me agarró un rayo. Pero bueno, fue una anécdota eso, que después si quiero la cuento. Sí, no, No, lo que hago previamente es, hago todo el recorrido, me meto en Google Maps, sí. pongo el destino y voy viendo las paradas que puedo hacer, calculando más o menos 150 kilómetros por día. Eso es lo que yo hago, Ajá. esa cantidad de kilómetros. El 99,999% de lo que hacen esto hacen a lo sumo 80 kilómetros por día. Acá fue un promedio de 141, o sea que a veces me tocaba hacer 80 y a veces que hice 250 en un día. ¿Y cuántas horas es esto? Y no, pasa que es muy difícil calcularlo
porque tenés subidas, tenés vientos, Claro. entonces es difícil, no hay un parámetro justo. Pero para mí lo ideal era hacer un promedio de 20 kilómetros por hora, más o menos. Pero hay momentos que iba a 8 kilómetros por hora porque era subida y después en un ratito iba a 50, 60 kilómetros por hora porque una bajada. O sea que es muy irregular todo. Porque ten en cuenta que acá hay casi 4.000 kilómetros de subidas. Subidas, obviamente, y bajadas, pero constantemente. Y subidas largas, de 2, 3 Para kilómetros. cualquiera de las dos, porque tanto sea para la de Ushuaia como para la de Chile también. Bueno. Porque vas en subida. Bueno, a la vuelta a lo mejor habrá sido un poco más llevadero, pero Sí, porque ya sabía lo que era. Pero justamente la comparación es que cuando fui a Chile, hasta Mendoza es más o menos plano. claro. Más o menos. En la zona Sí. de San Luis un poquito subidas. Algunos cerros entre medio. Pero, y después de Mendoza viene precordillera, cordillera, y después cuando bajas a Chile tenés ondulaciones, pero bueno, ponele desde Argentina hasta el Pacífico, 350 kilómetros, y di vuelta 700 kilómetros. Pero acá fueron casi 4.000 kilómetros con subidas. Bueno, Sí, es una locura. Es tremendo. Entonces se hace muy monótono, difícil y parece que estás entrenado. Pero más que nada mentalmente. y en ese, bueno, obviamente en todo el tiempo que tenés en el entrenamiento, en ese viaje, ¿qué es lo más difícil de eso? ¿Es el esfuerzo físico? ¿Es la soledad o tu propia cabeza en esto de estar concentrado y hacer ese semejante esfuerzo, ¿no? Sí, es un combo. Es un combo de todo. Porque hay momentos que era lo primero que me agarró difícil. eh, Fue después de Trelew, de Sierra Grande, por ejemplo, hasta hasta Comodoro Rivadavia, que son 3 días de uno de 193 kilómetros, otro de 200 y otro de 180. Pero Donde no hay discúlpame, nada. ¿y era llegar a qué? ¿Llegar a dónde? Claro. ¿A dónde parabas? Bueno, ahí vuelvo a retomar lo que te había empezado a comentar antes, que yo planifico las paradas, más o menos como dije antes, 150 kilómetros, si es que se puede, donde hay una población. Claro. Y ahí empiezo a mirar alojamientos y ya lo voy contratando de antes. Ah, claro. Entonces yo ya sé que me están esperando cuando llego. Sin imagínate que llegar cansado después de 10, 12 horas de estar pedaleando y no saber si vas a encontrar el lugar es muy agotador. Claro. Porque al otro día tenés que estar levantado a las 3 de la mañana para poder salir antes. Entonces previamente hago toda esa organización. Claro, esa logística. Claro, exactamente. Entonces ya voy tranquilo. Siempre avisando que por ahí como uno va en bicicleta, algo puede fallar. La gente la entiende bien, no hay ningún problema. Y bueno, y esa es la forma que lo hago. Yo, por ejemplo, en este viaje hice las contrataciones, las reservas hasta San Antonio Oeste, que es cerca de las grutas, que está a 1.200 de acá más o menos. Porque no sabía después, no conocía nada, qué es lo que iba a ver. Si vientos, si subidas. Si bien iba mirando, es muy difícil saber el tema de las subidas. Es muy difícil encontrarlo a eso. En Google Maps, si uno lo busca para ir en bicicleta, a veces da las subidas que hay. Ajá. Pero normalmente no está. Así bueno, coordiné todo eso y a partir de ahí, de haber llegado a San Antonio Este, iba reservando 2 días más adelante. Ya sabiendo qué vientos iba a tener, para saber si iba a poder descargar el día, Claro. y no que me estén esperando y que yo no vaya. Y bueno, y así fue como fue armándolo. Y de todo lo que viviste, que más allá de lo humanamente, de lo que te pasó por dentro, que ya vamos a hablar, pero
alguna cosa vos mencionaste recién lo del rayo, pero ¿qué cosas te llamaron la atención o te han sorprendido más? Lo primero con lo que choqué, por así decirlo, fue lo que te comentaba antes, unas distancias larguísimas de 190, 200 kilómetros, sin nada. O sea que no hay árboles directamente. Ajá. Es todo yuyo alto o algunos arbustos, pero no hay nada, absolutamente. Y eso fue lo primero con lo que choqué. Que ahí donde el cerebro se te hace un nudo. Y bueno, empezás a pensar, ¿qué hago acá? ¿Quién me mandó a hacer esto? Te empezás a autoflagelar, ¿viste? Sí, Pero bueno, está en la reacción de, de agarrar y seguir adelante, y mientras vas diciéndote todo eso, bueno, vas llegando. Después, justamente cuando hablaba hoy con otro ciclista que es corredor, Martín Huerga, eh, había tanta gente atrás por las redes que me apoyaba, que hasta te da esa cosa de decir, ¿cómo no puedo fallarle? claro, imagino. Y eso me ayudaba muchísimo. Y bueno, en toda esa lucha interna iba llegando. Y después me daba cuenta que ya estaba todo bien. ¿Y viste algo que te llamara la atención en el camino? Algo digamos, o que te haya tocado pasar, o alguna que te la viste muy, muy, muy complicada? Lo que me llamó la atención es la cantidad de guanacos que hay. No me digas. Sí, es tremendo, son una risa. Porque van todos en manada. Ajá. Me hizo acordar a la película Jurassic Park, donde van las manadas de los dinosaurios. Sí. Bueno, así van todos en manada. Y claro, ellos ven pasar autos que pasan rápido. Y como yo iba despacio en bicicleta, se paraban y me empezaban a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y después de golpe, cuando me iba acercando, agarraba y salía corriendo. Ah, pero menos mal que se asustaban, digo, yo pensé que Todos los se animales. salían a correr, digo, ahí iba a No, ser, ese fue, iba a bajar el promedio ahí. fue mi primer miedo ese. Claro. Digo, a ver si me vienen encima. No, se asustaban y se iban. Después lo gracioso era que, bueno, uno va por la ruta, tenés el alambrado de los campos, de la derecha y de la izquierda. Y algunos quedaban de este lado, porque ellos van saltando constantemente del alambrado. Ah, Y algunos quedaban del lado de la ruta. Entonces íbamos corriendo a la par. Yo iba en la bicicleta y el bicho iba a la par tratando de mirar a ver dónde podía saltar. Y de golpe, no sé por qué, daba media vuelta y seguía para atrás. mira, No, parecen bichos locos, parece, pero no, son salvajes. no son salvajes, son una plaga. Tienen problemas con eso. Además, había habido un accidente hace un mes más o menos, donde una persona que viajó de noche, se chocó uno, porque se cruzan la ruta. Y después también me llamó la atención que muchas veces, claro, algunos tratan de saltar y quedan enganchados, y se ve el esqueleto colgado, van a saber la cantidad de años que está ahí, colgado en el tejido, en el alambrado del campo, perdón. Y bueno, eso fue lo que más me llamó la atención, y gracias a la vez, ¿no? Y la gente que te tocó, la gente que te ve llegar, No, la gente divina, divina. Te terminan entablando amistades y charlando con toda la gente. Eh, Donde uno iba llegando, ¿no? Y Sí, eso es por una de las supuesto. cosas lindas que me gusta de esto, que, eh, o sea, cuando uno entrena acá, por ejemplo, digo, voy hasta San Carlos y vengo, son 80 kilómetros nomás, bueno, voy, pum, pum, ya conozco todo. Pero ahí es llegar a un lugar donde no conoces, no conoces los hábitos de la gente, no conoces el pueblo o ciudad, normalmente pueblo. No sabes cómo hablan, cómo se manejan. ¿Y cómo van a reaccionar ante una persona que llega Sí, aquí? sí, y reacciona muy bien, muy bien. Siempre dispuesto a darte una mano si necesitas algo. No, la verdad que muy bien, igual que también en la ruta. Eh, Normalmente, porque todos dicen, ¿y los camiones? No, la tremenda mayoría de los camioneros se abren muy bien, y muchísimos te saludan. Y siempre hay alguno que se cree que es el dueño de la ruta y no quiere que te bajes, como que no existís. Y bueno, bajo y después subo y listo. No No, estás en plan de hacerte el malo por un no, rato. menos, no.
No, me hace acordar los dibujitos animados que se sentaban adentro de un robot en la cabeza y que ahí manejaban, me hacían acordar eso. Sí. Algunos camioneros se creen poderosos porque están dentro de una estructura grande. Hay de todo. Y hay de todo, pero bueno, eso es lo menos eso. ¿Qué aprendiste de vos mismo en estas aventuras? Eh, Tuviste mucho tiempo de pensar también, sí, ¿no? Porque son largas. La capacidad de sobreponerme a lo que venga. Eh, Queda mal que diga los huevos que tengo, pero es así. Pero es todo muy, muy mental. Es más, la gente me pregunta, ¿y cómo hiciste para soportar todo eso? Bueno, ya lo había practicado antes, cuando fui a Chile, lo empecé a ver cuando fui a Mar del Plata primero, que bloqueo todos sentimientos eh, para y actuar como si fuera una máquina, sin pensar Ajá. que me va a pasar esto, va a pasar lo otro, qué difícil, y, y emociones también. Todo se deja de lado y actuar solamente para llegar. Y recuerdo que si donde le metí emoción fue cuando a la vuelta me agarró, que sabía que me iba a agarrar, pero quería probarlo. Eh, Viento, mucho viento. Sabía que a la 1 de la tarde iban a abrir la puerta, no sé de dónde iba a venir un ventarrón tremendo. Y fue tal cual. Me agarró por 50 kilómetros más o menos, vientos cruzados de entre 40 y 50 kilómetros por hora, que eso ya es el doble del más fuerte que tenemos acá. Ajá. Y ráfagas de 60 kilómetros por hora. Cruzado, o sea que las veces que me tiró la banquina, tremendo. Y más, seguías ahí, no había forma de parar. no hay forma de parar, porque no hay nada. Y la bicicleta pesadísima, es más, iba por el medio de la ruta, porque cuando venía una ráfaga me tiraba y bueno, me podía mantener dentro de la cinta asfáltica. Y después me tocó 4 kilómetros de ese mismo viento, pero en contra. Iba un poco más que caminando, en bicicleta, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo tremendo. Y ahí donde puse sentimiento, a mí no me vas a vencer. Constantemente me lo decía. Y bueno, y pude llegar. Tal es así que cuando llegué a Fitzroy, que es una pequeña población, que es donde iba a parar, un empleado de la estación de servicio ahí, que están acostumbrados al viento, me dice, ¿cómo hiciste para llegar? Hasta eso le llamó la Hasta atención. eso. Y yo no entendía, pero bueno, sí, es esto. Y decime un poco, ¿vos creés que estas experiencias de ciclistas han cambiado tu perspectiva sobre la vida? Porque a vos te agarra en una edad donde uno empieza con 60 y antes también, ¿no? A replantearse un montón de cosas. ¿Y esto de qué manera influyó en tu visión de las cosas? Que se puede hacer todo lo que uno quiera. Que lo que el cerebro dispone, el cuerpo lo hace. Que hay que, al cuerpo, no es que, personalmente, no es que hay que cuidarse extremadamente, no hay que descuidarlo. Porque yo como de todo, no exagero en nada, por supuesto, no tomo bebidas con dulces, no como azúcar, pero sí como pan, como cualquier persona normal, nada más que lo desgasto después. Entonces como sin culpa. Yo creo que no solamente a tu edad, sino en general a otras, a edades más tempranas también. Uno tiene a veces como el chip social de que a determinada edad vas a empezar a sentir ciertas cosas o podés o no hacer ciertas cosas. Entonces, como socialmente esto ocurre, en la mayoría, uno Así. se limita Sí, y se programa para vivir esa vida. justamente. Y Bueno, vos hiciste todo lo contrario. justamente. Y hay veces cuando uno lee las características de los signos, me da tal cual mi característica. Que es, si me dicen que algo no se puede, voy a poder. Es más, la cantidad de gente que me tiró miedos, que la ruta, que los camiones,
que los vientos, que hasta se tumban los camiones, que no te dan paso, que las subidas. Y al principio me molestaba, pero después empecé a entender que eso me daba más energía y convicción de lo que quería hacer. Pero bueno, es mi forma. Sí, yo a veces pienso si los que recomiendan eso o los que te acercan esa opinión desinteresada, porque a veces no, viste, ni siquiera uno las pide, ¿no? Pero te la dan. A todos nos gusta opinar. Eso me enseñó bastante, eso a mí. Y viste, a veces me pongo a pensar si no te están diciendo de alguna forma no lo hagas porque me vas a hacer sentir mal a mí. Es buena perspectiva eso. Y yo pienso que tiran sus mismos miedos. Sí. Y vos sabés que, una anécdota, estaba en una estación de servicio, porque siempre paraba en la estación de servicio yo, a comer, a tomar algo. La cantidad de Coca-Cola que tomé. No me digas. Y sí, Vos bueno, pero azúcar. justamente lo que necesitaba. Y aparte es como que tomaba sin culpa. Cerveza todos los días, facturas, todo. Y lo bajaba, y así todo bajé 5 kilos, ¿no? Bueno, un señor estaba sentado a 4 metros y me mira, veía que yo estaba con el casco todo, y me preguntaba dónde iba. Se ve que era camionero, o había sido camionero. Y me empezó a comentar todas las cosas que me iban a pasar. Y ese fue el que me dijo, y se tumban los camiones. Y digo, pará, ¿qué le pasa, tipo esto? Y bueno, yo seguía comiendo, trataba de no darle mucha charla, ¿viste? Y llegó un momento me dice, ¿necesitas algo? Después que me dijo de todo. No me digas más, no me aconsejes más. Yo pensé eso, no me diga más nada. Pero no le dije, no, está bien. Sí, yo creo que de hecho pasan esas cosas, pero también, o sea, el camión ofrece una barrera, viste, muy tumbable quizás. Sí, está bien, pero no vi ningún camión vi tumbado. No, parece. Y después hay otro también, un señor más grande, un poquito más grande que yo, me decía, ¿y vos a dónde vas? A Ushuaia. Uy, pero vas a ver los vientos. No, bueno, ya sé, pero ya he agarrado vientos. No, pero vas a ver. Me hizo acordar como cuando la mamá le decía, ya vas a ver al nene, decía, ya ves cuando venga tu padre. Y me quería convencer que le iba a pasar mal. Y bueno, y fui y es llamativo. Es llamativo, sí. Pero sí, es una reacción muy humana también. Sí. Y vos, a ver, supongamos que alguien está escuchando todo esto, porque esto es siempre lo que pretendo con estas charlas, estos podcasts, es que siempre puedan servir de inspiración a alguien que tiene que vencer sus propias limitaciones. Y la mayoría no va a agarrar una bicicleta y se va a poner a hacer lo que vos estás, lo que intentaste hacer. Pero seguramente la idea es que vos sirvas como ejemplo de que sí se puede y que no hay limitaciones más allá de las que uno cree tener en la cabeza, sobre todo. ¿Qué le dirías a aquel que a lo mejor quiere tomar un camino de cambio, pero cree que no es posible hacerlo o tiene miedos? ¿Qué le recomendarías? Que encare. Encará y después va viendo, pero encará. Levantate del sillón y salí de tu zona de confort y dale para adelante. Y después vas viendo qué pasa. Y va a ver que lo que pasa es bueno. Pero paciencia. No es que porque saliste o a correr o a caminar, lo que sea, cualquier actividad que sea, o que lo hiciste 2 o 3 veces ya te va a cambiar la vida. No. Esto lo que primero hay que hacer es generar un hábito. Y después con el hábito, a los meses va a ir llegando la mejora. Siempre te vas a sentir un poquito mejor. Pero hay que encarar. Si no, después que cuando seas más grande que te vas a arrepentir de lo que no hiciste. O vas a decir, no, ya estoy viejo. No puede ser. No. Yo quiero llegar a tener 80 años y poder seguir andando en bicicleta, en mi caso, o levantar a mis bisnietos. Yo creo que a mí trato de interpretar un poco a lo que pensamos. Perdón. Y si me caigo, no quebrarme. Eso es falta de musculación. No es porque uno es viejo. Es porque la gente no tenía la educación física como para hacer gimnasia y fortalecerse y generar músculos. Lo tuyo fue por un desafío físico. Sí. Quizás creo que está relacionado con tu mente también.
Otros a lo mejor es, qué sé yo, decidir salir del círculo del trabajo que a lo mejor no lo hace sentir bien, Sí. o no seguir un hobby que toda la vida quisieron porque bueno, porque no se puede, o no tengo la edad, o yo qué me voy a poner. Y yo creo que muchas veces esas limitaciones, primero, son cuestiones que vienen de la sociedad y que son muy fuertes y Sí. uno las termina creyendo, y otras tantas veces, imagino también, que te desobligan de tomar la decisión de dar el cambio. Porque la zona de confort de decir, me quedo donde estoy, ¿qué voy a andar haciendo, Sí. jodiendo demasiado con la edad que tengo, si ya estoy acá? O sea, te desobligan de tener que asumir la responsabilidad de hacer el cambio, porque decidir hacer el cambio también implica esfuerzo, mucho esfuerzo. Sí, te digo, yo no sé si voy a vivir más años, Mm. pero sí los voy a vivir mejor. Eh, bueno, cuando yo decidí dejar de dar clases de tenis, fue todo un cambio. Me tiré a la pileta y sabía que no iba a haber agua. Sabía que todos los meses me iba a faltar plata. Pero no importa. Yo me cansé y quise cambiar. Y salí de esa zona. Y bueno, y lo hice. Pero era una decisión personal. Y por eso, como decía, alguna persona no está cómoda con lo que está haciendo. Bueno, se puede hacer también. Se puede hacer. ¿Qué tan importante crees que es mantenerse activo y buscar nuevos desafíos, por ejemplo, después de los 60 años? Y te digo de los 60, pero podría haber dicho de los 40, del 50. O 65. Estar desafiado te ayuda a... Y te sentís mejor, te sentís siempre con un objetivo. Te levantás todos los días con un proyecto. Sí. O estar dentro de un proyecto, lo que vas a hacer ese día. Y entonces es una motivación para levantarse. No levantarse, bueno, ¿ahora qué hago? Estoy jubilado, ¿qué hago? Nada. Yo creo que no hay No. nada peor que ver pasar la vida y... No está en mí eso. No. Y aparte, convengamos una cosa, no es necesario asumir semejante empresa de decir, me hago 10.000 kilómetros como hiciste vos, sino que a lo mejor la cuestión pasa por decir, bueno, aprendo un idioma, o viajo, o qué sé yo, No. tinta, no sé, me gusta o cocinar, pero tener un proyecto que diga, me levanto y bueno, hoy en mi día va a estar así, voy a hacer esto. Sí, y lo que voy a hacer hoy es un granito de arena para un proyecto más grande que tengo. A ver, lo que yo hice fue totalmente extremo. Claro. Dale allí que yo calculo que es un récord bastante grande. Porque esto hay mucha gente que lo ha hecho. La diferencia está que lo que yo hice en 2 meses, lo hacen en 5 o 6 meses. Claro. Son más jóvenes. Y entonces no tienen apuro. Se lo hacen en mucho tiempo. Lo mío fue bastante extremo, que no digo que hay que hacer eso, justamente como decís vos, o esas distancias, porque me pinto hacerlo y bueno, lo hice. Sí, la idea es que esto no sea que copien el ciclismo en sí, sino No. es el tema, es que La forma de pensar. la forma de pensar y que los patrones, o sea, nada está escrito, que en realidad es uno el que piensa y decide por uno. Es así. Y si pudieras resumir con una frase todo esto que aprendiste con toda esta experiencia, ¿cuál sería el mensaje que le podrías dejar a la gente? Creo que parte lo has dicho, pero Lo que ¿qué más debería quedar? Lo que más me suena a mí, lo que el cerebro dispone, el cuerpo lo hace. Para bien o para mal. Pero en todo. Lo podés volcar a cualquier actividad. Como vos dijiste, en la cocina, en cualquier actividad que quieras hacer. Te cuento mi caso. Muchas veces te dicen, faltan 20 kilómetros, y dice, no, dale, que ya está. ¿Qué pasa? Si vos a tu cerebro le decís, ya está, porque me ha pasado, esa orden se la pasa al cuerpo. Esos 20 kilómetros, no tenés idea lo que cuesta. Y me ha pasado sin querer, ya sabiendo que me iba a pasar eso, pero como ya venía cansado con el viento, con la subida, entonces me decía, faltaban 10 kilómetros, ya lo tenés. Lo que me costaba en esos 10 kilómetros,
Y sin saberlo, cuando hice la primer travesía a Mar del Plata, también con ese pensamiento, pero sin saber lo que me iba a pasar, a los 5 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata, me tuve que bajar a descansar porque no daba más. Mira, ¿Por qué? Porque mi cerebro había determinado que ya había llegado y no había llegado. Sin ir más lejos, el último tramo cuando estaba llegando a Galvez, le decía a los muchachos, ¿qué pasa? ¿Estiraron la ruta? No llegaba más. Porque claro, mentalmente ya había llegado, pero físicamente no había llegado. Y eso es tremendo. Por eso, para mí, lo que el cuerpo, lo que el cerebro dispone o determina, el cuerpo lo hace. Para bien o para mal. creo que un buen mensaje y seguramente después de esta charla a muchos van a inspirarse y seguramente a aplicar esto y van a encontrar la forma de aplicarlo en su vida. Ojalá, ojalá. Juan, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Espero que les haya pasado lindo. Sí, excelente. No, excelente. Una linda charla. Muchas gracias. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.